el esposo cristiano como cabeza. Escuchemos la voz de Dios a través de su siervo. Querido Padre Celestial, reconocemos que nada podemos hacer, Señor, sino que lo hagamos con tu permiso, Señor. Aquello que quedó plasmado en las Sagradas Escrituras, Señor, y que nos marcan un camino. Te ruego que tú bendigas mis labios, Señor, mi mente y mi corazón, para que pueda usar como un medio y tu palabra quede, Señor, en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. El esposo cristiano como cabeza. Aún sin embargo, vamos a tratar 4 puntos. Y yo lo hice un poquito más analítico en el sentido, le titulé Deberes conyugales del esposo. Deberes conyugales del esposo. La semana pasada, el pastor nos explicaba de las cifras de matrimonios que se registraron el año pasado precisamente. Y fueron 8.500, 8.600, de los cuales hubo 6.343 divorcios. En total quedaron 1.873 matrimonios de esa cantidad, que equivale solamente al 22% de los que lograron conservar ese matrimonio. Los estudiosos del comportamiento humano, llámese psicólogo o consejero testimonial, etcétera, están de acuerdo en que los graves problemas matrimoniales tienen su origen en la transgresión de los deberes de cada uno de los cónyuges. Es frecuente percibir cómo 2 seres que se aman llegan al matrimonio con toda la ilusión de vivir felices, pero al poco tiempo de casados, la desilusión los conduce a considerar la separación. La razón para llegar a este punto en la relación es que ni él ni ella tenían claras las ideas referentes a los deberes concernientes a cada uno de ellos. Si a esto le añadimos una paternidad inadecuada, un carácter deformado, las malas influencias y la carencia de una sólida orientación matrimonial, entonces estaremos frente a una posible desintegración conyugal o cuando menos a un atentado a la armonía familiar. Ante esto solo nos queda mirar a aquel que instituyó el matrimonio y buscar la infalible enseñanza de las Sagradas Escrituras sobre el tema. El punto de partida es aceptar que Dios es el autor del matrimonio, que ese fue el tema de la semana pasada, ¿verdad? Que esto fue para darle gloria a Dios. Él instituyó el matrimonio para su propia gloria. Por lo tanto, solo Él conoce todo lo referente a su buen funcionamiento. Dios les ha asignado ciertos deberes a cada uno de los cónyuges. Ignorarlos o prescindir de ellos es poner en riesgo la institución matrimonial. En la lectura que acabamos de hacer ahí queda bien claro. El esposo tiene un rol y la mujer tiene otro, de acuerdo a la constitución física y mental de cada uno, psicológica, pero también, más importante, sobre todo, la espiritual de cada uno de ellos. La naturaleza de él o ella no dependen de las corrientes filosóficas contemporáneas o teorías psicológicas del momento, sino de su diseñador, que es Dios. Dicho esto,
pasemos a considerar los deberes primordiales del esposo según lo describe la Sagrada Palabra de Dios. Y el primero de ellos tiene que ver con que se establezca el varón como cabeza del hogar, tiene que establecer un liderazgo, pero ese liderazgo guiado de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice, hay un versículo, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si un matrimonio no logra tener permanencia como esposos, pues quiere decir que nosotros, el esposo, no tenemos comunión con Cristo. No estamos seguros de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y luego dice, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero algunas veces a los varones nada más nos gusta lo primero, y no se trata solamente de una parte, ahí hay dos partes, el hombre y la mujer. Así pues, se tiene que establecer un liderazgo. Dice, cuando un hombre acusa a su esposa de pretender asumir el liderazgo de la familia, siempre será porque el varón no está cumpliendo el deber de liderar el hogar. Qué interesante. Todo grupo humano que logra triunfos y victorias tiene un líder. Ese líder va delante de ellos, y la familia no es la excepción. También necesita de liderazgo, y es al esposo a quien le compete esta noble misión, ineludible, amados hermanos varones. Cuando la mujer percibe que su familia está a la deriva, será tentada a usurpar el liderazgo del esposo. Pero la verdad es que toda mujer desea ser liderada por su esposo. Cuando así sucede, ella se llena de orgullo, se siente segura y confiada. Cuando los roles los seguimos de acuerdo a cómo lo instituye quien diseñó el matrimonio. Si no es así, amados hermanos, no puede prosperar el matrimonio dentro de los propósitos de Dios. El liderazgo del esposo debe ser ejercido en tres aspectos esenciales. Número uno, a nivel físico, siendo el protector de la esposa y de los hijos ante eventualidades que pongan en riesgo la salud e integridad de su familia. Un esposo líder jamás permitirá que su esposa e hijos sean víctimas de maltratos o agresiones de nadie. Siempre estará alerta para proteger a los seres que más ama. Número 2, a nivel emocional, apoyando cada vez que su esposa o familia tengan que atravesar experiencias traumáticas. Puede ser la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad, etcétera, etcétera. Ante tales circunstancias es imprescindible la presencia confortante del esposo. Es parte importante estar al tanto cuando percibimos una depresión en nuestra esposa, pues animarla. Nosotros no necesitamos depender de los conocimientos que tengamos en función del conocimiento de nuestro prójimo, pero tenemos la palabra de Dios. Hay muchos versículos que podemos tenerlos en nuestra mente para el momento indicado. Número 3, a nivel espiritual. Entonces, ya dijimos a nivel físico, a nivel emocional, pero también a nivel espiritual, guiando a la familia por el camino del bien,
inculcando valores y principios espirituales, morales, éticos y de conducta. Esta es una tarea ineludible para el esposo, Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Líder, amados hermanos, en el hogar. Punto número 2. Cuando se establece bien lo primero, fácil se da el segundo: amar a nuestras esposas. Parece absurdo considerar este deber del esposo. Lo sorprendente es que Dios jamás le pide a la esposa que ame al esposo. Y es que no hace falta decirle esto a una mujer. Su corazón femenino y tierno le permite amar espontáneamente como una expresión inherente a su naturaleza. La mujer está diseñada para amar. La mujer está preparada para amar. Alguna vez un pensador dijo: si tratásemos de poner un ejemplo de la bondad y la misericordia y el amor que pudiera tener un ser humano, lo que más se le aproximaría es el amor de una madre. Siempre que pronuncio esta palabra, me acuerdo de mi madre. Yo tenía 6 años cuando mi padre falleció. Fui el tercero de la familia. Y la verdad es que mi madre, con su ejemplo, con su valor natural, porque ella no conocía nada de Dios, y de veras que cuando yo pienso esto y lo externo me quebranto. Así pues, el corazón femenino y tierno le permite amar espontáneamente como una expresión inherente a su naturaleza. No es así con el varón. Su rudeza e insensibilidad le dificultan expresar amor y afecto. Somos duros, y yo me cuento entre ellos. Somos difíciles de expresar nuestro amor a nuestra esposa. No quiere decir que no ame. Sucede que le cuesta expresarlo, manifestarlo. Es ahí donde Dios le impone al esposo que ame a su esposa. Este es un mandato imperativo, no es una sugerencia. El amor a la esposa siempre deberá contener expresiones concretas y tangibles. No basta decirle a la esposa: te amo, tú sabes que te amo, o por amor me casé contigo. Son las palabritas más trilladas que no sabemos de memoria. El amor del esposo hacia la esposa deberá incluir caracteres que evidencien o respalden con hechos lo expresado en palabras. Las palabras convencen, el testimonio arrastra. No hay otra forma más eficaz para acelerarle a una esposa el amor de su esposo. El esposo sensato sabrá amar a su esposa con sacrificio, será cortés, considerado con ella, siempre será generoso y amable. Siento decirlo, pero si el esposo no lo hace, alguien lo hará por él. Aquí tenemos las estadísticas de una de las situaciones que está sucediendo en los matrimonios. Así es como empiezan las infidelidades y el adulterio, porque no faltó otro hombre atento y amable que logró perturbar las emociones de una mujer carente de amor y afecto de su esposo. Toda esposa necesita ser amada con amor expresivo.
Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Muchas veces tenemos especial cuidado con nuestros cuerpos en función de lo que comemos, el ejercicio que tenemos que hacer, y es bueno, no es malo, pero también tenemos nosotros que agregar otros valores que hacen permanente el matrimonio. Y la Biblia es clara, dice que aquella mujer o aquel hombre que se le dio estarán juntos hasta que la muerte los separe. Eso termina el matrimonio. Asimismo, en 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por eso hay alguien que dice que nosotros somos creyentes de la secreta. Muchas veces consentimos con la plática que se está llevando, aunque vaya en función de lo que nosotros creemos, y no lo hacemos porque no queremos que nos etiqueten de los hermanos de los aleluya. Así pues, entonces, el hombre debe establecer un liderazgo, debe de amar a su esposa, pero también proveer el hogar. Es una parte importante, es una parte. El hombre está diseñado para ser el proveedor y sustentador de la familia. Esto es aceptado en todas las culturas como algo natural, y así fue el plan original de Dios. Dice Génesis 2:15, y este versículo lo comentó el pastor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué dice aquí? Dios tenía el proyecto ya de darle a la compañera, pero aquí en el versículo 15 de Génesis 2 se anticipa al versículo 24, que lo vamos a ver más de ratito. Ya le estaba dando un trabajo, le estaba dando una tarea. El hombre debe de ser proveedor. Hoy hay mucho la costumbre de que trabaja él y ella, y entonces como que nosotros nos volvemos un poquito conformistas, se nos quita el deseo de ir escalando puestos. Pues no es así, la Biblia no lo establece así. ¿Dónde me quedé? Dice: en principio, aunque la esposa trabaje y perciba un salario, el esposo siempre deberá ser el principal proveedor a las necesidades materiales del hogar. Por otro lado, es deber del esposo proveer también de seguridad y estabilidad emocional a la familia. La paz, la quietud y tranquilidad en el seno familiar es el anhelo de toda la familia, y el esposo deberá proveer esa aguda necesidad de manera constante. Muchas esposas y aún hijos lamentan el clima hostil, tenso e inadecuado que viven en el hogar, y sin que nadie haga algo para remediar esta situación, siendo a veces el mismo esposo el que genera todo este malestar por su prepotencia o por su vida licenciosa o disipada, convirtiéndose en una carga para la familia, lejos de contribuir a la paz y a la armonía. A mí me llama mucho la atención cuando Abraham y Sara decidieron buscarle una esposa a su hijo. Ellos se dieron cuenta que necesitaba ser una mujer congruente a lo que ellos creían, y así fue. Mandaron a aquel enviado, hablaron con la familia, y bueno, pues le fue tan bien a Sara y a Abraham y al propio enviado que hasta por ahí lo invitaron a comer. Pero ¿qué es esto, verdad? Muchas veces nuestro deseo es que, bueno, pues nuestros hijos, nuestras hijas encuentren congruencia con aquel que van a escoger. Pero si no tomamos en cuenta lo que las Sagradas Escrituras dicen, Dios no nos bendice.
porque no hay frutos. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así pues, un liderazgo en el hogar, amar a nuestra esposa y ser buenos proveedores. Y terminamos con el número 4, que se titula el cumplimiento conyugal. No podemos dejar de tocar el aspecto sexual en cuanto a los deberes del esposo se refiere. En un mundo sexualizado y que gira en torno a la sensualidad. Mire el orden que Dios nos enseña en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. La única vez que Dios dice por qué se debe de ausentar el hijo o la hija, ahí lo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es la única recomendación que le da. Se unirá a su mujer, ahí establece. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando venimos como testigos, como un familiar, como un conocido, y que es muy simbólico la ceremonia de las velas. Porque si ustedes recuerdan, hay 2 velas, unas por parte de la novia y otras por parte del novio. Ya cuando el pastor los casa, pasan los 2 nuevos esposos, apagan aquellas velas y encienden solamente una. Ahí está. Por esto dejará el hombre su padre y se unirá. Y se unirá a su mujer, ¿verdad? Y luego dice, y juntos serán una sola carne. Ya ahí está hablando de la parte íntima. Así que en primer lugar dice, ¿cuál debe ser el motivo de ausencia del hijo o la hija? En segundo lugar, se unirán. Y tercero, serán una sola carne. La parte íntima del matrimonio. Otro aspecto importante, amados hermanos varones, el elogio. Sin duda alguna que nosotros pudimos cautivar a aquella señorita, aquella muchacha que nos llenó el ojo, en función de elogios, bonitas palabras. Nos casamos y se borran de nuestro léxico. La misma Biblia, en Cantar de los Cantares, nos enseña cómo Salomón tuvo tanta paciencia para la Sulamita y cómo le hablaba a la Sulamita. Y con esto termino, hermanos. Hay 4 versículos que me llamaron la atención, pero hay muchos más. Miren, Cantares 4:1 dice Salomón: desde luego, aquí eran piropos que estaban acorde a aquel tiempo, pero es cuestión que usted los cambie. Dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre guedejas como de paloma. Ahí es donde tiene usted que buscar en el diccionario qué quiere decir guedejas, porque si no le va a poner una cachetada a su esposa. Tus cabellos como manada de cabras, también tiene que buscar la interpretación. Dice que se recuestan en las laderas de Galaad. Estuve yo buscando la interpretación y no les vaya a decir ahí a los hermanos cosas que son incongruentes, pero preciosas palabras de Salomón. Versículo 3 dice: tus labios como hilos de grana y tu habla hermosa. ¿Qué le parecería cuando tenemos una discusión con nuestra esposa? Esposa, eres preciosa, tu habla es hermosa. Inténtelo, hermano. Yo también lo voy a intentar,
Y tu habla hermosa dice, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Versículo 4, tu cuello como la torre de David, edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella. Versículo 7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cuando nosotros queremos desquitarnos de ese pleito, luego sacamos, no las que están anotadas, sino que ya las tenemos en la memoria, ¿verdad? Dice 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. 1 Corintios 7:4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, amados hermanos.